Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Nuestro deseo es que el próximo mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Es parte de una serie llamada Frecuencia. ¿Sabes que una de las preguntas más comunes que recibo como pastor es: Pastor, ¿acaso Dios aún sigue hablando? La respuesta es sí. Y cuando no lo escuchamos, no es porque Dios tenga problemas en hablar, es que a veces nosotros tenemos problemas para escuchar. Y en esta serie, a la luz de la palabra, te enseñaremos cómo atravesar el ruido y sintonizar a la voz de Dios. Disfruta este mensaje. Dios te bendiga. En esta serie estamos descubriendo a un Dios que habla y estamos descubriendo cómo sintonizar a la frecuencia del Espíritu Santo para escuchar al Dios que habla. Cuando Dios irrumpe en la escena de la Escritura, Él entra hablando. Más de 300 veces en la Biblia escuchamos una variación de la frase Dios dijo o el Señor dijo. Es más, Dios habla tanto que cuando no escuchamos su voz es señal de que algo anda mal. En un ejemplo bíblico, Dios declaró juicio sobre el pueblo de Israel durante una época de mucho pecado. Y Él dijo esto a través del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, donde enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. En otras palabras, no nos debe sorprender cuando no nos debe sorprender que Dios habla. Nos debe de alarmar cuando Dios no está hablando. Cuando no puedes discernir la voz de Dios, te tengo una noticia: el problema no es Dios. Te lo digo así, Dios no tiene problemas con hablar. A veces somos nosotros quienes tenemos problemas con escuchar. Y la historia que vamos a ver el día de hoy es precisamente lo que está ocurriendo. La gente se ha cerrado a las cosas de Dios. El pueblo se ha apartado de Dios, ha sido desobediente. Entonces Dios ha callado. Y vamos a ver en el pasaje el contraste entre una persona que por primera vez escucha la voz de Dios y alguien que estaba impuesto a escuchar la voz de Dios y dejó de oírla. Primero de Samuel capítulo 3 versículos 1 al 10. Una historia muy interesante de un joven niño, Samuel, que iba a ser profeta, y desde niño fue entrenado en el templo, y el sacerdote era Elí. Y dice así: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hacia donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? No te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de parte de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, dile así: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. La primera cosa que yo quiero que usted note de nuestro pasaje es que, aunque era una época donde Dios hablaba escasamente, no había grandes predicadores, no había grandes profetas, no había grandes maestros, porque en términos generales era una época donde el pueblo había descuidado su vida espiritual. Sin embargo, quiero que usted vea algo: que aún en esa escena, aún en esa atmósfera, Dios está listo para romper el silencio. Hay algunos de ustedes aquí en esta tarde, como Samuel, que nunca han escuchado la voz de Dios. Otros, como Elí, en un tiempo
supiste discernir la voz de Dios, pero hace tiempo que no lo oyes. Hay otros que no creen que Dios puede hablar. Hay otros que creen, pero que quizás otras personas califican para escucharlo y uno no. Sin embargo, a pesar de todo eso, como en el pasaje, estoy aquí para decirte que Dios está aquí listo, presto y deseoso de romper el silencio. Él no quiere que tú sigas viviendo tu vida sin escuchar su voz, sin sentir la dirección de su espíritu. Yo sé que muchos tenemos grandes decisiones que hacer. A veces tenemos que tomar decisiones muy importantes y pedimos de parte del Señor dirección. Yo sé que tenemos la Biblia es inspirada, esa está completa, no hay que quitarle, no hay que ponerle, pero también tenemos un Dios personal que hasta la fecha sigue hablando, y no importa cuál sea tu circunstancia, estoy aquí para decirte que Dios quiere romper el silencio en tu vida. ¿Hay alguien agradecido con Dios por esa verdad? Amén. Ahora, es común asumir que cada vez que Dios habla en la Biblia, lo hace audiblemente. Tenemos muchos pasajes en la Biblia donde vemos que Dios habla y asumimos que Dios habla audiblemente. Este pasaje que estamos leyendo, yo lo he escuchado a través de otros predicadores. Siempre que he escuchado a alguien predicar de este pasaje, siempre asumen que Dios estaba hablando audiblemente. Sin embargo, si usted lee detalladamente, no hay ninguna confirmación que la voz haya sido audible. Incluso debe de caernos extraño que Elí y Samuel están básicamente en la misma habitación y uno puede escuchar la voz mientras que el otro no puede. En esta serie hemos hablado mucho de los susurros de Dios, de que Dios a veces no habla como tú esperas, con grandes luces y truenos y terremotos y vientos y fuego, como cuando Elías. Y dice la Biblia que era en el susurro donde Elías pudo escuchar la voz del Señor. Entonces estamos hablando de sintonizar a la frecuencia correcta para escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que hemos tratado en esta serie es de que cuando tú conoces a Jesús, lo haces tu Señor y Salvador, entonces Él entra a vivir en ti. Tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y a veces nosotros demandamos que Dios nos hable en voz audible, y yo me imagino que Dios dice, bueno, si yo vivo dentro de ti, si tu corazón es mi casa, en mi habitación, ¿por qué tendría yo que salir de mi casa, de la comodidad de mi hogar, a hablarle a tu oído externo cuando te puedo hablar desde adentro hacia afuera? Entonces tenemos que afinar nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Quiero que tome en mente una cosa, que no podemos hacer que Dios hable. No hay una fórmula mágica. Dios habla cuando quiere, a quien quiere y por los motivos que Él quiere. Él resiste todo intento de control o manipulación. No podemos hacer eso con Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que no podemos hacer nada. Es más, debido a la verdad que sabemos que Dios habla, lo que nosotros podemos hacer es posicionarnos, ponernos en lugares o en situaciones correctas donde Dios puede hablar y donde podemos escuchar su voz. Entonces, a través de este contraste que vamos a ver, la diferencia entre Samuel y Elí, el sacerdote, vamos a poder deducir un perfil de un oyente. Le he titulado este mensaje Perfil de un oyente. Hemos hablado un poquito en teoría de esta serie. Ahora vamos a ver cómo se ve ya en términos prácticos y espirituales también. Cómo se ve, cómo es la vida de un oyente, a qué tipo de persona Dios habla. Para aquellos que toman apuntes, voy a hablar de 3 cosas el día de hoy. Número 1, Dios habla a los curiosos. Diga conmigo, los curiosos. ¿Cuánta gente es dada a la curiosidad aquí? De los que están aquí, a ver, levante la mano si usted es muy dado a la curiosidad, la intriga y cosas. Le gusta explorar, le gusta conocer, ¿sí o no? Ahora, la mayoría de nosotros, vieron muy pocas manos, porque la mayoría de nosotros no somos buenos con los cambios. Y a veces entramos en un conformismo y nos sentimos a gusto con lo que ya está establecido y no queremos conocer cosas nuevas. Si usted recuerda, la semana pasada hablamos que una de las cosas para acercarnos, una de las actitudes aptas para acercarnos a la voz de Dios, es ser como niños.
y hablamos de que hay que acercarnos a Dios con humildad, hay que acercarnos a Dios con un sentido de dependencia. Pero otra cosa que los niños tienen es que los niños son curiosos. Los niños todos los días exploran, siempre están conociendo cosas nuevas y hacen un montón de preguntas. ¿Sí o no? Los que tienen niños pequeños pueden decir amén. Yo tengo uno de 4 y uno de 8. Y a veces uno se fastidia y dice, bueno, ustedes no conocen nada, no saben nada. Porque todo es una pregunta. Haz esto, ¿por qué? Vete a acostar, ¿por qué? Es hora de levantarte, ¿por qué? Esa es la pregunta favorita de los niños, ¿por qué? ¿Verdad? Vamos a tal lugar, ¿por qué? Vamos a la iglesia, ¿por qué? Ya es hora de irnos, ¿por qué? Y todo es pregunta. ¿Y a dónde vamos? ¿Y ya llegamos? ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Y por qué no hemos llegado? ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos? ¿Y quién va a estar allí? ¿Y van a estar mis primos? ¿Y van a estar mis amigos? ¿Y van a estar la iglesia? ¿Es trabajo o es oiga? Pues, y un montón de preguntas. ¿Sabe que un investigador determinó que el niño promedio, escuche bien, el niño promedio hace 125 preguntas exploratorias por día? 125. Comparado al adulto promedio que solamente hace 6 preguntas exploratorias por día. Quiere decir que en algún momento entre nuestra niñez y el llegar a ser adultos, perdimos la habilidad de hacer 119 preguntas exploratorias por día. Ahora usted dice, bueno, soy menos fastidioso, sí. Pero el problema con dejar de hacer preguntas es que empezamos a hacer suposiciones, a veces sin toda la información, a veces sin saber lo que necesitamos saber antes de hacer esa suposición. Y esta es una de las razones por qué Dios le habla a personas como Samuel. Samuel no solamente era como un niño, literalmente era un niño. Si usted lee el primer versículo de nuestro texto, dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor. Y por ser niño, los teólogos dicen que a lo mejor 12 años de edad, quizás, llegando a la adolescencia, era un niño. Él tenía esta hambre, esta intriga, esta curiosidad. Mire lo que dicen los versículos 4 y 5, lo vamos a leer nuevamente. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Mire, hizo pregunta. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Otra pregunta. Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Esta misma escena se repite 2 veces más. Y cada vez, aunque la escena se repite, Samuel sigue haciendo las mismas preguntas. Samuel es un niño que tiene suficiente curiosidad como para no quedarse satisfecho con la instrucción del viejo que le dice, acuéstate, no es nada, mañana ya no comas pizza tan tarde. Cada vez que él escucha la voz de Dios, Samuel tiene esa intriga, tiene esa curiosidad. Él quiere saber, cada vez supone que Elí le está hablando. Mire la inocencia, mire la intriga, mire la curiosidad de Samuel. Y a veces Dios a nosotros no nos habla porque ya no tenemos curiosidad. Cuando muere tu curiosidad, muere tu imaginación, muere tu sensibilidad, muere tu deseo de explorar cosas nuevas. El día que muere nuestra curiosidad, muere nuestra habilidad de ser inspirados o ser motivados. Mire Elí en el pasaje. Aun cuando Elí sospecha, dígale que por qué no vino al culto. Elí sospecha, escuche bien, aun cuando Elí sospecha que puede ser la voz de Dios, aún así no se levanta para ir a explorar qué está pasando. Aún cuando él dice, caray, se me hace que es Dios hablándole al muchacho. Digo, si yo tengo hambre de Dios, si yo tengo la curiosidad, a lo mejor Dios quiere decirle algo. Yo me levantaría y digo, ¿sabes qué, mi joven? Acuéstate, pero yo me voy a arrodillar al lado de tu cama y juntos vamos a esperar que Dios vuelva a hablar. Pero no, él dijo, a lo mejor es Dios, ve, acuéstate y dile esto. Como diciendo, yo ya sé, yo ya he estado por ahí. Sin embargo,
ya he perdido la curiosidad, ya he perdido el hambre. Es lo que pasa cuando muere tu curiosidad, muere tu hambre. Y es ahí donde Dios no puede hablar. Me encanta en el Nuevo Testamento la historia de Zaqueo. Zaqueo, para los que no conocen la historia, era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Por qué despreciado? Mire, los judíos odiaban a los cobradores de impuestos porque los consideraban traidores. Incluso cuando acusaban a Jesús de ser amigo de pecadores, decían, es amigo de pecadores y de cobradores de impuestos. O sea, los cobradores de impuestos tenían una categoría para ellos mismos, eran lo peor de lo peor a la vista del pueblo. ¿Por qué? Porque servían al gobierno opresor, que eran los romanos, y le robaban a los judíos para pagarle a los romanos. Y Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y entonces la Biblia dice que un día Zaqueo tuvo mucha curiosidad por conocer a Jesús. Ahora, imagínese esta escena. Como cobrador de impuestos, obviamente no había la tecnología, no había un sistema avanzado de correo como hoy en día. Los cobradores tenían que ir casa por casa, tocando la puerta, a cobrar los impuestos. Entonces imagínese Zaqueo las historias que venía oyendo. Me imagino que un día llegó a la casa de una mujer y Zaqueo, ya con la idea de que esta mujer no va a pagar sus impuestos, tiene 12 años sin pagar impuestos porque se gasta todo el dinero en médicos y en tratamiento por una hemorragia que no le ha sanado. Y finalmente él llega este día, este año en particular, toca la puerta. La mujer sale elegante, bien vestida, el rostro brillante, es como otra mujer. Le da un cheque y le dice, aquí están mis impuestos. Y me imagino que Zaqueo le pregunta, mujer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó del año pasado acá? Dijo, es que el otro día Jesús iba pasando por allí, toqué el borde de su manto y fui sana, se cerró la hemorragia, fui libre de mi azote de después de 12 años. Ya no estoy malgastando en doctores, ya puedo trabajar, aquí están mis impuestos. Y Zaqueo ha de haber preguntado, ¿y cómo se llamaba el tipo? Jesús. Me imagino que un día llegó a otra casa y dijo, no, este pobre ciego Bartimeo nunca ha pagado impuestos, está deshabilitado. De pronto sale Bartimeo con los ojos abiertos, dándole un cheque también. Aquí están mis impuestos. ¿Qué pasó contigo, Bartimeo? Digo, Jesús pasó por donde yo estaba sentado un día, clamé a él y le dije, hijo de David, ten misericordia de mí. Él me sanó mis ojos, después conseguí trabajo y aquí están mis impuestos. ¿Cómo dijiste que se llamaba el tipo? Jesús. Me imagino que había una casa a la que Zaqueo le sacaba ir. Tenía mucho temor porque el muchacho estaba loco. Los vecinos lo amarraban a veces con cadenas. El tipo iba y se acostaba allá en el cementerio. Decían que estaba endemoniado, poseído de demonios. Y me imagino que quizás se puso casco y a lo mejor se armó algo. Zaqueo dijo, ni modo, tengo que poner aquí en el récord que vine a cobrar los impuestos. Y quizás con mucho miedo tocó la puerta y salió el hombre. Pero estaba rasurado y bien vestido, peinadito, oliendo a perfume. Y le dio su cheque y le dijo, aquí están mis impuestos. Y Zaqueo dijo, yo te tenía miedo, pero mira, te ves muy normal. Dijo, no, es que tenía una legión de demonios, pero vino uno que se llama Jesús. Y me postré a sus pies y le pedí que tuviera misericordia de mí. Y él me libró de todos mis demonios, de todos mis temores. Soy una nueva persona. Entonces este cobrador de impuestos que iba casa por casa escuchando testimonios, un día escucha que Jesús va a pasar por su ciudad de Jericó. Y miren lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 3 al 5. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo. Mira lo que te hace la curiosidad. La curiosidad te hace correr por delante de la multitud. La curiosidad te hace subir a un árbol sicómoro. Dice, se subió a una higuera sicómora y estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Él había oído de Jesús, escuchaba estas historias y él tuvo curiosidad. ¿Quién será? Lo quiero ver su rostro, lo quiero conocer. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo. Mire esto que es asombroso. Y Zaqueo no llamó a Jesús. Zaqueo nada más subió al árbol. Zaqueo nada más se asomó por curiosidad y dice que Jesús miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre.
Zaqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¡Wow! Me impacta que Zaqueo no está respondiendo a un sermón, no está pasando al altar a recibir a Jesús o a pedir perdón por sus pecados. No está haciendo promesas de cambiar. Simplemente es un curioso que subió un árbol, corrió por delante, subió para asomarse a ver quién era este Jesús. Y esa curiosidad fue suficiente para detener a Jesús en seco, en medio de toda la multitud que lo rodeaba. Y él dijo, yo quiero conocerte a ti, Zaqueo. Ya sé tu nombre, pero hoy me es esencial pasar y convivir contigo y platicar contigo en tu casa. ¿Qué nos ha pasado, iglesia? Que hemos dejado de creer, hemos dejado de esperar cosas nuevas, cosas grandes de parte del Señor. ¿Por qué le importa a Dios nuestra curiosidad? Porque no importa el esfuerzo que tú pongas en buscar a Dios, Dios siempre va a hacer un mayor esfuerzo en encontrarte a ti. Para cuando tú vas a buscarlo, Él ya conoce tu nombre. Pero el esfuerzo es el lenguaje del deseo. Dios quiere saber cuánto le amas, cuánto le anhelas, cuánto añoras escuchar su voz. No importa cuánto tú anheles escuchar la voz de Dios, Dios lo quiere más. Dios desea hablarte más que lo que tú deseas oír. Por eso la curiosidad es importante a Dios, porque Dios no es ordinario, Dios no es trivial, Dios no es aburrido. Algunos me dicen, ser cristiano es aburrido. Le dije, ¿serás? Pero no le atribuyes el aburrimiento a Cristo. El aburrido eres tú. Dios no es aburrido. Dios se revela a aquellas personas que han creído que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por ende, cada día es una aventura nueva con Dios, una nueva oportunidad de experimentar sus misericordias. Dios se revela a aquellos que han llegado a entender que Dios comúnmente trabaja de maneras misteriosas, que Dios es demasiado grande como para encerrarlo o limitarlo. Como líder espiritual he podido atestiguar cómo muchos creyentes, muchas iglesias, aún movimientos, organizaciones y denominaciones completas, que empezaron con un avivamiento donde era común escuchar la voz de Dios, donde era común que Dios se manifestara de manera asombrosa, ahora solamente son sombras de lo que un día fueron. ¿Por qué? Porque perdieron la curiosidad. Quisieron encasillar a Dios y limitarlo, y como resultado ahora esas iglesias, esos líderes, esos movimientos ni inspiran ni pueden ser inspirados. Cuando tú pierdes la curiosidad, pierdes la habilidad de ser inspirado y por ende la habilidad de inspirar. Tomaron lo que Dios algún día dijo, lo que Dios algún día les reveló, les funcionó una temporada, pero dejaron de continuar buscando el rostro del Señor, dejaron de seguir platicando con Dios, dejaron de seguir haciendo preguntas. Por eso cuando se me da el privilegio de dirigirme a pastores, a líderes de organizaciones religiosas, me gusta compartir la historia de un hombre que iba en un avión y de pronto fue invadido de pánico porque entró el avión en una turbulencia tremenda. Se sacudía el avión y esta era la fobia de este pasajero. Él de pronto empieza a clamar a Dios y abrió la ventanita y dice: Señor, me muero del miedo, tienes que hacer algo. Y Dios le responde y le dice: para eso te tengo a ti en la nave. Ahora tú vas a hablarle al viento, apúntale al viento y en el nombre de Jesús dile que se calme. Y el hombre obedeció la voz de Dios y abrió la ventana, apuntó al viento, le dijo: viento, en el nombre de Jesús te calmas. Y de pronto serenito la aeronave empezó a navegar serenito y todo tranquilo. Después de unos 5 o 10 minutos se empieza a sacudir el avión de nuevo. Otra turbulencia. Él abre la ventana y dijo: ya sé cómo hacerle. Y apuntó al viento y le dijo: viento, en el nombre de Jesús te calmas. Y el viento no se calmó. Una segunda vez le dijo: te calmas en el nombre de Jesús, y no se calmó. Una tercera vez y con más ímpetu dice: viento, te calmas
calmas en el nombre de Jesús. Y el viento no hizo caso. Finalmente el hombre miró hacia el cielo y dijo: Señor, hice lo que me instruiste la primera vez. Me dijiste que le hablara al viento en el nombre de Jesús y que se iba a calmar. Lo hice la primera vez y funcionó, pero ya no funcionó la segunda, tercera y cuarta vez. Y Dios le habla y le dice: sí, porque la diferencia es que la primera vez, antes de hablarle al viento, hablaste conmigo. La segunda, tercera y cuarta vez ya no te molestaste en hablar conmigo. Y que si yo tenía una manera nueva de calmar el viento. Y por eso hay muchas organizaciones, iglesias, denominaciones y creyentes individuales que un día estaban avivados, pero tomaron lo que Dios alguna vez les dijo y lo crearon como una fórmula y un sistema. Dicen que las últimas 6 palabras de una iglesia que muere es: nunca antes lo hemos hecho así. O sea, te impones, te conformas a un sistema, a una fórmula, sin entender que tu Dios no es un Dios estático, no es un Dios estancado, no es un Dios aburrido, no es un Dios predecible. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el principio, Él es el fin. Él es el Dios grande, asombroso, el admirable, aquel cuyas misericordias son nuevas cada mañana. No podemos nosotros dejar de buscar a Dios creyendo que Él siempre tendrá maneras diferentes de revelarse. Aún a sus discípulos se les apareció una vez a la orilla del mar y dice que no lo reconocían. Dios a veces se va a aparecer de maneras en las que tú no estás impuesto. Entonces, si has perdido esa hambre, si has perdido esa sensibilidad al Espíritu, esa intriga, esa curiosidad, esa expectativa de que Dios puede hacer algo nuevo, va a ser muy difícil que tú puedas discernir la manifestación de Dios o su voz. Cuando tú dejas de tener curiosidad, dejas de tener hambre. Por ende, hay muchos que se molestan cuando tú te conformas a algo. Hay gente que ya está impuesta a los cambios. Dije yo, siempre son difíciles, pero escucha esto: cuando Dios quiere hablar, la curiosidad por lo general se emociona, mientras que la conformidad se molesta. No podemos caer en el conformismo. Siempre que vengamos a la casa de Dios, tenemos que venir con expectativa. No entres en rutina, porque Dios puede hacer algo nuevo. Es la misma iglesia, es el mismo pastor, son los mismos líderes, quizás el mismo grupo de alabanza, pero tu Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y mientras que la iglesia pregunta: ¿dónde está el Dios de Samuel que habla? Dios pregunta: no, ¿dónde están los Samueles que tienen hambre? ¿Dónde están los hambrientos como Samuel? Número 2, perfil de un oyente. Dios habla a los adoradores. La segunda cosa que quiero que veas acerca de Samuel es que era un adorador. Dice ese primer versículo del capítulo 3: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Esta frase, Samuel ministraba al Señor, aparece mínimo 3 veces en los primeros 2 capítulos. O sea, antes de llegar a este capítulo se nos dice repetidas veces de un niño de algunos 12 años de edad que ministraba ante el Señor. Quiere decir que el adorar era parte de la rutina y del carácter de Samuel. Y aun cuando ministraba en presencia de Elí, este era su mentor, el sacerdote que le había enseñado todo acerca de Dios, todo acerca del ministerio. Quizás Samuel tenía que resistir la tentación de querer impresionar a su maestro. Mira cómo adoro, mira cómo canto, mira las palabras elocuentes. Pero no, la Biblia dice que Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí. En otras palabras, ni la presencia de su mentor era una distracción a la adoración de Samuel. Encontramos a un joven completamente devoto al Señor, con una mente singular, queriendo agradar a Dios en todo lo que él hace y en la manera en que él adora. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos un poquito acerca de la oración. Claro que en una serie de escuchar, que trata el tema de escuchar la voz de Dios, vamos a hablar de la oración. Ya hablamos de que la oración es un diálogo, que a veces no dejamos espacios para que Dios nos responda. Y hay algo muy interesante acerca de ese diálogo, esa conversación que la oración nos permite tener con Dios. Esas conversaciones que tú tienes con Dios, tú no las inicias. Déjame explico.
Quizás usted piensa, sí, pastor, yo me hinco, cierro mis ojos y pongo la musiquita y prendo las velas para la atmósfera, me ayuda a eso y empiezo a hablar con Dios. Pero en realidad la única razón por que tú puedes hablar con Dios es porque Dios ya abrió las líneas de comunicación. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú no puedes escoger a Dios sin que antes el Espíritu Santo te haya escogido a ti y te haya seducido y te haya atraído hacia Dios. Entonces, cuando tú hablas con Dios, no estás iniciando una conversación, estás respondiendo a lo que Dios ya hizo. Entonces, la adoración es precisamente eso. La adoración es responder a lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Por eso cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, les dice en Mateo 6, 9 y 10, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, debes de iniciar, dice Jesús, tu oración hablando o adorando el nombre del Señor, diciendo santificado sea tu nombre. La palabra santificado es simplemente una palabra que significa santo, infinitamente puro. En otras palabras, cuando tú adoras a Dios por sus perfecciones, enseguida disfruta los beneficios de sus perfecciones. Entonces la adoración nos permite responder a quién es Dios. Miren lo que dice Salmo 22, versículo 3: porque tú eres santo y tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, o estás entronizado en las alabanzas de Israel. Te das cuenta que cuando tú oras, tú hablas con Dios, pero cuando tú adoras, Dios habla contigo. Esa es la razón por qué tenemos el orden del servicio como lo tenemos. Que usted se ha preguntado, ¿por qué siempre que llegamos a la iglesia primero cantamos y luego el sermón? Bueno, hay una razón por eso. Porque la adoración nos alinea a la frecuencia correcta para poder escuchar de parte del Señor. Quizás usted viene a la casa de Dios cargado de problemas, de enfermedades, de aflicciones, de adversidades. Y entonces lo que la adoración hace es que la adoración pone nuestros problemas en la perspectiva correcta. Nosotros no adoramos a Dios porque a Dios se le olvidó quién es Él. Nosotros no adoramos a Dios porque tenemos un Dios con una baja autoestima que siempre necesita de nuestra afirmación. No, es nuestro privilegio adorar. Dios no necesita que tú le recuerdes su habilidad. Tú necesitas recordar ante tu dificultad, ante tu enfermedad, ante tu problema, la capacidad de tu Dios. Entonces tú tienes una opción cuando vienes a la casa de Dios. Tú puedes engrandecer tus problemas y hacer que tu Dios parezca chico, o tú puedes magnificar a tu Dios y entonces tus problemas aparecen chicos. Y cuando tus problemas aparecen chicos, tu fe es activada. Y al que tiene fe, todas las cosas le son posibles. Entonces, cuando nosotros adoramos, nos metemos en la frecuencia, sintonizamos a la frecuencia para poder escuchar de parte de Dios, para recibir revelación de parte del Señor. En otras palabras, la adoración es la frecuencia que hace que se callen las frecuencias equivocadas de cargas, de enfermedad, de cuitas, de penas, y te lleva a la frecuencia de la voz de Dios. Yo recuerdo cuando estábamos en la bodega y que hacíamos 3 servicios en domingo. Una vez alguien me preguntó: pastor, ¿cómo le haces para no perder la pasión? Ese tercer servicio especialmente, me decían, ¿acaso no se vuelve ya monótono tu sermón? ¿Acaso no te sientes como que ya estás haciendo nada más los ademanes y estás ansioso de que ya se termine la tercera reunión? Les digo, no, yo estoy tan apasionado por la tercera reunión como la primera, y te voy a decir por qué. Porque es cierto que el mensaje es el mismo, pero yo cuando me subo, lo que yo estoy haciendo, ustedes están escuchando un sermón, pero ese es mi momento de adorar a Dios. Yo estoy cumpliendo con mi llamado. Eso es lo que Dios me llamó a hacer. Y yo amo demasiado a Dios y amo demasiado a la iglesia como para darles una versión apática, una tercera versión apática del sermón que fue apasionado la primera vez. Quizás son las mismas notas, el mismo sermón, pero yo adoro a Dios con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y cada uno de nosotros
Ahora, yo adoro al predicar. ¿Saben que ustedes están adorando al oír? Todo esto es adoración. Todo lo que agrada a Dios es adoración a su nombre. Adoración no es música, no se limita a cantos. Adoración es vivir una vida ofrendada a Él, regalar tu vida, decir: Señor, yo soy tuyo y voy a vivir para ti. ¿Y sabe por qué yo predico de la misma manera en el segundo servicio o en el tercero, los que lleguemos a tener? Porque en esa oración que Jesús, cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, les dice: no hagan vanas repeticiones como hacen muchos. Entonces yo me doy cuenta que si a Dios no le agradan las vanas repeticiones en oración, tampoco le agradan las vanas repeticiones en adoración, en música, en sermón. O sea, lo que Jesús está diciendo es: tienes que conectarte, tienes que adorar con tu corazón, con tu mente, cada vez que tú vengas ante la presencia del Señor. Tienes que ser un adorador. El que se acerca, el que le adora, es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Dios habla a los adoradores y habla a través de los adoradores. Miren lo que dice el versículo 2 y 3 de nuestra historia. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, y la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Mire esto: Elí y Samuel, en términos de espacio, estaban muy cerca. En términos de espíritu, estaban mundos separados. ¿Qué era la diferencia? El corazón adorador. Samuel, quien nunca había oído a Dios hablar, no sabía qué esperar, pero él sabía: si persisto, si soy consistente en mi devoción, si sigo en el templo, si me acuesto y me levanto cerca de la presencia del Señor, eventualmente Dios se va a manifestar, eventualmente Dios me va a hablar. Hermano, a través de una consistente vida de adoración y devoción personal al Señor, te posicionas para escuchar la voz de Dios. Y número 3, Dios habla a los obedientes. A los obedientes. Elí, su problema en relación a esto en relación a su inhabilidad de escuchar la voz de Dios, tenía que ver con el hecho de que Elí estaba tolerando el pecado. Diga conmigo: pecado. Es una palabra que ya no se escucha mucho en las iglesias, pero el pecado sigue ofendiendo a Dios. Dios nos perdona del pecado, Dios nos libra del pecado, Dios nos salva. Sin embargo, el pecado sigue ofendiendo a Dios y sigue interrumpiendo la señal, la frecuencia para poder escuchar su voz. Seguir una vida de pecado después de que Jesús te ha perdonado y te ha alcanzado es pisotear la sangre de Jesús, es pisotear la cruz. Tiene que haber un cambio de vida en ti. No podemos seguir viviendo igual. Ahora, eso se logra a través del poder del Espíritu, sometiendo tu vida, tu carne, tus deseos al Espíritu Santo, a su dirección, a su instrucción. Me encanta lo que dice, lo que dijo una vez una gran mujer de Dios, la evangelista Catherine Kuhlman, que ella ya está en la presencia del Señor. Pero dijo ella en una ocasión: un día yo voy a llegar al cielo y con toda sinceridad podré decirle al Señor: no fui perfecta, pero morí en el intento. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos intentando honrar a Dios con nuestras vidas? ¿O cuántos estamos como Elí, que ante la posibilidad de que Dios esté hablando no nos queremos ni levantar de la cama? No queremos ni molestar nuestra rutina. Dios está buscando a personas que tengan hambre de Él y que le obedezcan y que vivan vidas de honra y de santidad ante Él. En los primeros 2 capítulos del primer libro de Samuel, usted encuentra que Elí es un buen hombre, pero sus hijos son malvados. Y el pecado de Elí fue, de alguna forma, tolerar el pecado de sus hijos. Los reprendía verbalmente, pero aparte de eso no hacía nada más. Sus hijos servían en el templo, sus hijos robaban, demandaban de la congregación sus mejores ofrendas y se las embolsaban. Los hijos de Elí seducían a las mujeres servidoras del templo y cometían actos inmorales con ellas. Y Elí nunca los quitó, nunca hizo nada más que reprenderlos verbalmente. Ahora, era una época donde todo el pueblo de Israel estaba ignorando a Dios, estaba alejado de Dios, pero ahora aún el ministerio estaba corrupto.
Entonces, ¿qué nos dice la historia de Elí? Nos dice que no importa tu estatus, no importa tu título, aún en la iglesia, eso no es necesariamente lo que te dispone, lo que te prepara para escuchar la voz de Dios. No es tu edad, no es tu señoría en la iglesia, no es tu conocimiento de la palabra de Dios. Porque seguramente Elí conocía mucho más de la palabra de Dios que lo que conocía el niño de 12 años, Samuel. Sin embargo, es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, para que tú vivas una vida obediente a Dios, esto es lo que te prepara para escuchar de parte del Señor. Y mientras que Elí estaba tolerando el pecado, Samuel estaba determinado a vivir una vida recta y santa delante de Dios. Mientras que Elí y sus hijos estaban ocupados pecando, Samuel estaba ocupado obedeciendo a Dios. Los cristianos que no escuchan a Dios deben primero examinar sus propias vidas y buscar si hay pecado que no has confesado, buscar si en tu corazón hay rebelión. Y no es que Dios esté buscando a gente perfecta, Dios simplemente está buscando a gente que lo toma en serio y que dice: Señor, no soy perfecto, pero vivo en el intento de honrarte, de agradarte con todo lo que soy. Termino con esto. ¿Acaso el Espíritu Santo está ahora mismo en tu vida señalando áreas que tú tienes que rendir al Señor? Si ese eres tú, no lo ignores. Reconoce tu pecado. No tiene sentido, mis queridos hermanos, que usted trate de ocultar su pecado, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Tú puedes engañar a tus amigos, a tus familiares quizás, pero a Dios no lo engañamos. Dios ya sabe, ya conoce tus más íntimos secretos que nadie sabe, tus pecados ocultos, Dios los conoce. No tiene sentido que se los trate de ocultar. Tiene todo el sentido que tú vengas con transparencia y tú digas: Señor, me arrepiento, me rindo ante ti, perdóname, Señor, hazme una nueva criatura. Porque la manera más rápida de apagar la frecuencia a la voz de Dios es la desobediencia. Te lo digo de esta manera: Dios no habla solamente para ser escuchado, Dios habla para ser obedecido. Por eso el rey Saúl, en una ocasión que estaba en medio de una batalla y necesitaba dirección de Dios, fue con Dios y no encontró respuesta. Mire lo que dice el versículo 37 y 38 del primer libro de Samuel, capítulo 14. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a sus líderes: algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Podemos el día de hoy venir y hacer lo mismo, decir: Señor, ¿qué pecado hay en mí? ¿Por qué no te puedo oír? ¿Por qué no sintonizo a la frecuencia de tu voz, de tu espíritu? ¿Por qué no puedo sentir que tú me guías? ¿Acaso hay pecado en mí? ¿Por qué no venir y decirle: Señor, me arrepiento? Enséñame qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que cambiar. Y Espíritu Santo, dame la fuerza, equípame, dame el poder para poder vencer. ¿Cuántos podemos el día de hoy venir y decir: Señor, como Samuel, habla, que tu siervo escucha? ¿Sabe que entre la mala noticia que recibió Cari en esta semana, cuando ella viene y nos dice lo que ha pasado y el diagnóstico, y le preguntamos: ¿y cómo se dieron las cosas? Y obviamente sabíamos un poquito porque nos pidió un día de pronto para ir a un chequeo y después otro día para unos estudios, y sabíamos que ella estaba luchando con su salud. Pero dice que en esa primer visita al médico, ella fue por síntomas de gripa. Y dice que fue a atenderse y de pronto ella sentada allí en la silla, ya le dan el diagnóstico: pues sí, tienes gripa, vas a necesitar algunos medicamentos y antibióticos o lo que sea. Y dice que antes ya estaba por salir el médico, y de pronto dice que ella escuchó la voz de Dios. Y la voz de Dios le dijo a Cari: pregúntale que te examine esta inflamación que tienes aquí, pregúntale si es normal. Y dice que ella pensó: pues ya me checaron, y si algo hubiera salido raro, ella me lo hubiera dicho. Y dice que la segunda vez que Dios le habló, ya no fue una sugerencia, fue una orden. Y Dios le dijo: te ordeno
que le digas que te cheque. Entonces dice, yo tuve que obedecer. Le dije a la doctora, doctora, ¿me puede checar aquí? Esta inflamación que tengo aquí es normal. Y de allí, después de varios estudios, porque la doctora dijo no es normal, después de que la hubo checado, después de varios estudios le descubrieron esto, pero le dijeron, estás a tiempo, estás a tiempo. Y Karen nos dice lo que es, dice que de todas las cosas que me pudieron haber pasado, ¿cómo vine yo a entender que Dios todavía habla? Dios todavía sigue hablando. Pero Dios está buscando a personas como Samuel que digan, señores, yo estoy escuchando, así que háblame y yo voy a obedecer. Cari tenía que obedecer. Si iba a escuchar la voz, tenía que obedecer. Y por obedecer, el pronóstico es bueno, es positivo. Va a ser una lucha sin duda, va a ser una guerra sin duda. Pero mire, escuchar la voz de Dios a veces es asunto de vida o muerte. Poder discernir la voz de Dios. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Yo sé que a veces queremos que el sermón termine con todo el mundo emocionado y todo el mundo alegre. Yo sé que el de hoy ha sido un poquito cortante, especialmente este último punto. Pero déjame decirte que eso no es malo, porque así como debemos emocionarnos por las promesas de Dios, también debemos de lamentar por nuestro pecado. Así como nos debe emocionar la bondad de Dios, nos debe dar dolor nuestra maldad. Y debemos venir ante Dios y decir, Señor, realmente necesitamos reconciliarnos contigo. Mi anhelo como pastor es que esta sea una iglesia donde Dios se mueva siempre, donde Dios se manifieste. Que nunca dejemos de tener esa curiosidad, esa expectativa de que Dios puede hacer cosas nuevas y cosas grandes. El Dios es el mismo, el mensaje es el mismo, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Está conmigo? Y a veces lo que va a matar tu curiosidad es el pecado. Cuando tú llegas a sentir que Dios no puede hacer nada nuevo en tu vida. ¿Por qué? Porque te acusa el enemigo. Te acusa y te acosa. No puedes adorar cuando hay pecado. ¿Por qué? Porque estás queriendo engrandecer el nombre del Señor y te está acusando el enemigo en tu oído. Te dice, mira qué hipócrita eres. Tú sabes lo que hiciste esta semana. Tú sabes dónde andabas anoche o antenoche. Tú sabes lo que hiciste. Entonces no tiene sentido que ocultemos eso que Dios ya sabe. Mejor vamos a venir y decir, Señor, lo rindo a tus pies, te lo entrego todo, me arrepiento, te pido perdón y dame la fuerza, Espíritu Santo, para vivir una vida que honre a Dios, porque Dios habla a los obedientes. Dios quiere hablar a tu vida. Yo quiero que sea una iglesia donde Dios habla, no solamente cuando nos reunimos como iglesia, sino cuando cada uno se va a su casa y tiene decisiones importantes que hacer. Y cada mañana y usted tiene que lidiar con presiones y dificultades y decisiones, que usted pueda ser sensible a la voz de Dios, porque a veces ser sensible a la voz de Dios es asunto de vida o muerte. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.